Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, una vez que hemos recolectado los datos, en especial, si todo lo que vamos a ver en este video hace referencia a gráficos para describir variables categóricas, única y exclusivamente para variables categóricas. Entonces, las variables categóricas se pueden describir utilizando tablas de distribución de frecuencia y gráficos como gráficos de barras, gráficos de tarta y gráficos de Pareto. Entonces, siempre, absolutamente siempre que hablemos de variables categóricas, asociadas a esas variables categóricas vamos a tener un tipo de representación o de descripción para estas. Entonces, para las variables categóricas utilizamos tablas de distribuciones de frecuencia, gráficos de barra, gráficos de tarta y diagramas de Pareto. Son los gráficos y los tipos de descripción que nosotros podemos hacer para variables categóricas. Empecemos con las distribuciones de frecuencia. Una distribución de frecuencia simplemente es una tabla que se utiliza para organizar datos. Entonces, en esa tabla vamos a tener esencialmente dos columnas. La columna de la izquierda, entonces miren acá, por ejemplo, esta aquí, esta de acá, ¿sí? Toda esta de acá, esta primera, es la primera columna de la que estoy hablando, contiene todos los grupos o clases que podemos encontrar en un conjunto de datos. Entonces, miremos acá. Aquí yo tengo un conjunto de datos, que son estos datos de acá, que yo voy a utilizar de ejemplo para que ustedes sepan cómo obtener esta tabla de forma sencilla aquí en Excel. Entonces, tengo aquí un conjunto de datos. Estos datos que tengo acá son, si mal no recuerdo, son 70 datos. Pero bueno, más allá de eso, pues aquí tengo datos para los cuales tengo varias entradas y me voy a centrar en esta segunda columna. ¿Listo? Y ahí tengo una serie de datos categóricos, entonces como operations, customer, supplier y bueno, hay varios ahí. ¿Listo? Entonces, digamos que esa primera columna, que es de grupos o de clases, pues corresponde justamente a los distintos valores que puede tomar la variable categórica. Eso es esencialmente lo que puede aparecer acá, es decir, las posibles respuestas que puede tomar la variable o la pregunta respecto a la cual nosotros estamos tratando de obtener una clasificación. ¿Listo? La siguiente columna, la columna de la derecha, es una lista de la frecuencia o número de observaciones correspondientes a cada clase. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Simplemente que nosotros venimos aquí a los datos y lo que hacemos es empezar a contar cuántas veces aparece esta respuesta, operations. Entonces empezamos a mirar y vamos recorriendo todos los datos. Entonces aquí apareció una vez y empezamos a recorrer cada una de las, en este caso cada una de las entradas, y cada vez que aparezca la entrada operations, pues simplemente vamos sumando uno o vamos contando en total cuántas apariciones va teniendo. Y nosotros recorremos así todos los datos y a la final contamos cuántas veces aparece. Si ustedes se dan cuenta o recorren todos los datos que aquí aparecen, pues se van a dar cuenta que no aparecen sino una vez ese dato. Entonces, como aparece una vez ese dato, pues en nuestra tabla, ¿qué es lo que se hace? Pues nuestra tabla, pues lo único que hace es listo. Tenemos operations y mire, apareció solo una vez. Luego, por ejemplo, tenemos la entrada carrier. Entonces, venimos acá. ¿Sí? Estos son los datos. Recuerden que me estoy quedando solo con la columna B. Cada una de las variables se maneja por separado, como he dicho en algún momento. Entonces, solo me estoy concentrando en la columna B. Por ahora no me importa absolutamente nada más. Y empiezo a recorrer entonces todos los datos que he puesto acá. ¿Sí? Todos, y cada vez que aparezca entonces la respuesta
en este caso a contar, que es carrier, pues contamos cuántas veces aparece. Entonces miren, aquí solo me aparecieron al final 1, 2, 3 veces. Entonces apareció 3 veces, la frecuencia de aparición justamente es de 3, por eso se llama una tabla de frecuencia. Entonces en nuestra tabla lo único que hacemos es simplemente entonces que este valor de la variable carrier aparece 3 veces. Podemos hacer lo mismo entonces, por ejemplo, con la aparición de la respuesta customer. Y entonces venimos acá y miramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto apareció 8 veces. Ustedes pueden revisar el resto de datos, que este archivo también les queda a su disposición, pero se darán cuenta que efectivamente no aparece más veces, sino 8 veces. Y entonces venimos acá y pues como solo apareció 8 veces dentro de los datos que nosotros tenemos, o dentro de la muestra que nosotros tenemos, o dentro de la población que nosotros tenemos, no importa que haga referencia, pues colocamos 8, ¿sí? Listo. Y listo, hacemos lo mismo eso con cada una de las posibles valores de la variable que nosotros tenemos y pues obtenemos esto que se llama entonces, esto de acá, esta tablita de acá, en la que en una columna aparecen las posibles, bueno, no las posibles, sino las respuestas a la variable categórica que nosotros tenemos. Esta columna, recuerden que se llama la columna de clases o grupos, y aquí aparecemos o contamos la frecuencia. Esto en total son 59 datos, ahí yo me equivoqué, me disculpo, pero son 59 datos en total. ¿Listo? Esa es una tabla de frecuencia. Ahora, listo, sí, en la práctica es bastante sencillo, pues en este caso son 59 datos, yo puedo ponerme a contar, digamos que uno por uno los datos y ir sumando y construyendo a mano esta tablita de acá, pero pues no es lo ideal. Cuando tenemos un número demasiado grande de datos, idealmente queremos realizar esta tabla de forma sencilla. Entonces, ¿cómo se realiza esta tabla aquí en Excel? Pues ustedes lo primero que tienen que hacer es registrar los datos en una hoja de cálculo o los meten así como yo tengo acá. ¿Listo? No importa, pero lo que sí vamos a hacer es lo siguiente. Entonces vamos aquí a darle insertar. ¿Sí? Entonces vamos al menú insertar, le damos tabla dinámica, le damos de una tabla o rango acá, y acá introducimos el conjunto de datos que nosotros queremos o para los cuales queremos hacer nuestra tabla de frecuencia. Entonces en este caso yo coloco desde el título, ¿sí? Porque digamos que el título hace referencia a la columna que nosotros vamos a utilizar. Entonces vamos todo esto y hasta acá. Selecciona. Qué pena. Seleccionamos los datos a utilizar. Yo me pasé, pero bueno. Aquí ya estoy por terminar, que no me pase. Listo. Ahí tenemos todos los datos. Y le digo que lo haga en una hoja ya existente. Justamente yo había seleccionado la fila donde quiero que aparezca la tabla y le damos a aceptar. ¿Listo? Y ahí se nos despliegan dos menús. Uno que está aquí a la derecha y uno que está por aquí arriba, que me va a aparecer justamente para la celda donde yo quería que apareciera la tabla. Y ahí vamos a seleccionar, le vamos a dar clic derecho. ¿Sí? Vamos a ir a opciones de tabla dinámica, mostrar, y vamos a dar diseño de tabla dinámica clásica. ¿Listo? Y le damos a aceptar. Listo. Y me va a aparecer esta, voy a cerrar esta opción, esta partecita de acá. ¿Listo? Entonces, recuerden, le damos acá. Entonces, opciones de tabla dinámica, mostrar y tabla de dinámica clásica. Aceptar. Me disculpo, es como cerré la ventana anterior. Entonces,
Ya no me aparece la otra opción que la necesito, pero era simplemente para que ustedes se dieran cuenta. Entonces recuerden, insertar tabla dinámica de una tabla o rango. Aquí introducimos el rango de mi tabla y vamos buscando entonces de la B12. Si quieren después simplemente introducir el rango hasta el B71. Entonces aquí de la B12 hasta la B71. Listo. B12 a B71. Listo. Aceptar. Y como les decía, entonces acá le decimos en la parte de mostrar que me muestre un diseño clásico. Listo. Vamos a habilitar acá en el menú de la derecha el título con el que aparecía la columna, que es org type. ¿Listo? Y ahí eso inmediatamente me etiqueta las filas justamente con las distintas clases o grupos que corresponden o que aparecen en ese conjunto de datos. Y para que me cuente, pues lo único que vamos a hacer es, vamos a coger acá y vamos a arrastrar esta opción hasta donde dice valores. Y listo. Ahí se crea mi tabla de frecuencia. Bien sencillito, miren que dio exactamente lo mismo que arriba. Así se hace una tabla de frecuencia en Excel. Esto para que les quede bien claro. Digamos que ese fue el mismo proceso por el que yo creé esta de acá. ¿Listo? Bien sencillo. Ahora, ¿qué podemos hacer con esas tablas de frecuencia? Siempre lo primero, a la hora de analizar o presentar datos en una tabla partimos de una tabla de frecuencia. Entonces, las clases que utilizamos para construir tablas de distribución de frecuencia de una variable categórica son simplemente las respuestas posibles a la variable categórica, como ya lo dije anteriormente. Los gráficos de barras y los gráficos de tartas se utilizan normalmente para describir datos categóricos. Entonces, por ejemplo, si nuestro objetivo es llamar la atención sobre la frecuencia de cada categoría, lo más indicado es que nosotros hagamos un gráfico de barra. Y en un gráfico de barras simplemente es que colocamos la categoría, el grupo, ¿sí? Acá por ejemplo, entonces mire que ya teníamos las categorías arriba. Y lo único que hacemos es hacer una barra y la altura de esa barra justamente corresponde, miren, a la frecuencia en la tabla de frecuencia. ¿Sí? Es eso, nada más. Entonces, acá, por ejemplo, supplier aparecía 47 veces, operations, recuerden que aparecía una vez, customer aparecía 8 y así con todas. Eso se hace directamente acá. Entonces, cogemos esta tablita de acá que ya habíamos hecho y ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente construimos un gráfico de barras en el que en el eje X aparece cada una de estas opciones y dibujamos una barra para cada una de ellas con altura que corresponde al número de apariciones que aparece entonces en esta columnita de acá. ¿Sí? Miren que eso es lo que sucede acá. ¿Sí? Entonces aparecían las opciones, esas las colocó en el eje X. Para cada una de esas opciones o para uno de esos grupos o clases, dibujo una barra y la altura justamente es el número de apariciones que aparecen o que me da la tabla de frecuencia. Ese es un gráfico de barras. Y para hacer un gráfico de barras, pues eso es bastante sencillo acá. Miren que lo podemos hacer de la siguiente forma. Podemos seleccionar los datos que queremos incluir o para los cuales nosotros queremos hacer el gráfico de barras. Le damos a insertar y aquí pues vamos a buscar gráficos de barras.
Entonces, por ejemplo, aquí columnas en 2D y listo. Simplemente aparece ahí mi gráfico. Si nosotros le damos acá, podemos agregar etiqueta a los datos para que quede bien claro. Por ejemplo, que Carrier aparece 3 veces, Customer aparece 8 veces, Operation 1 vez y Supplier aparece 47 veces, acorde justamente a lo que teníamos en esta tabla. Entonces, siempre que ustedes quieran hacer énfasis en el número de ocurrencias, ¿sí? Solo en el número de ocurrencias, solo en el número de ocurrencias o en la frecuencia en la que aparecen ciertos datos, pues presentamos un gráfico de barras. Bastante sencillo. Pero en muchas ocasiones nosotros quisiéramos hacer una distinción dentro de ese total. ¿Sí? Entonces quisiéramos también hacer una comparación entre qué sucede con las mismas clases versus otra variable categórica. ¿Sí? Es decir, volvamos acá. Dentro de esta opción, por ejemplo, Carrier, quisiéramos saber cuántas de esas apariciones corresponden a género masculino y cuántas a género femenino. Lo mismo, por ejemplo, con Customer. Quisiéramos saber de estas 8 apariciones aquí dentro de esta tabla, quisiéramos contrastarlas o dividir estas 8 apariciones en cuántos corresponden a género masculino y cuántos a género femenino, que es, quisiéramos decir, o combinar, contrastar o cruzar datos. ¿Listo? Eso también podemos hacerlo y eso es lo que nosotros llamamos un gráfico cruzado o una tabla cruzada. Una tabla cruzada, llamada a veces también una tabla de contingencia, enumera el número de observaciones correspondientes a cada combinación de valores de 2 variables categóricas u ordinales. ¿Sí? La combinación de todos los intervalos posibles de las 2 variables define las casillas de la tabla. En una tabla cruzada de R filas y C columnas se denomina una tabla cruzada R por C. Y todo esto es simplemente para decir lo siguiente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es leer simultáneamente. En este caso yo voy a cruzar la información entre esta columna, ¿sí? Que es org type, y la columna de género. Entonces, en este caso tenemos en cuenta tanto esta aparición, es decir, tanto esta entrada de acá, como esta entrada de acá. ¿Listo? Entonces, quiero que aparezcan simultáneamente operations y M. Y empezamos a buscar dentro de todas las entradas cuando aparece operation con M. ¿Listo? Y si aparece operation con M, pues aquí venimos en nuestra tabla cruzada y marcamos el número de apariciones de esos pares simultáneos, operation y M. Y en este caso, pues, como el número total de ocurrencias de operation es 1, pues simplemente tenemos un 1. ¿Listo? Y hacemos lo mismo, por ejemplo, con Carrier. Entonces, Carrier con femenino. Y vamos y miramos cuántas veces aparece. Nosotros recordamos que esas solo aparecían al final. Entonces, Carrier con M aparece una vez. Pero con F, mire que aparece 2. Entonces, acá, 2 para femenino, 1 para masculino. Y la suma de estos 2, pues me da el número total de apariciones que nosotros teníamos acá. ¿Sí? Entonces lo único que estamos haciendo simplemente es complementar o dividir la información total que nosotros tenemos en otras subcategorías, ¿sí? Que en este caso estarían dado por el género. Esa simplemente es la dinámica para una tabla cruzada o para una tabla de contingencia. Ahora, ¿cómo podemos hacer una tabla de contingencia? Pues una tabla de contingencia se puede hacer fácilmente de la siguiente forma. Ya no vamos a seleccionar
¿sí? Una sola columna, sino que vamos a seleccionar dos, la de org type y en este caso versus la que queremos hacer el cruce de información que venía siendo la del género. Entonces vamos a seleccionar estas dos, insertar de nuevo, entonces tabla dinámica de una tabla o rango. Listo, aquí ya me apareció mi tabla o rango. Vamos a decir que en una hoja de cálculo existente y digamos que la voy a meter por acá. Ahí va a aparecer mi tabla. Listo, de nuevo pues va a aparecer, le voy a dar a aceptar y aquí me van a aparecer entonces dos opciones, donde me va a aparecer la tabla que aparece aquí al lado izquierdo y donde me aparece la información. Y de nuevo, entonces vamos opciones de tabla dinámica, mostrar, diseño de tabla dinámica clásica y aceptar. Listo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? De nuevo, en las columnas va a aparecer entonces supplier, customer, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es, esta que dice org type, la vamos a arrastrar a filas. ¿Listo? Y ahí me va a aparecer esa a filas. Pero este, que es el género lo vamos a mover a columnas. ¿Listo? Y en valores, pues obviamente lo que queremos contar es, o queremos hacer la tabla de frecuencia para la primera columna, la de org type. Y entonces la movemos acá. Y listo. En Excel quitamos y miren que obtenemos justamente la tabla cruzada que yo tenía abajo y que coge esta misma información, solo que ahora la divide o me brinda la misma información, solo que contrastando el número total versus femenino y masculino. Y así nosotros podemos generar una tabla cruzada, que es el ejemplo que teníamos aquí abajito. De la misma forma que nosotros tenemos un gráfico de barras para la tabla de frecuencia, para una tabla de contingencia también podemos hacer un gráfico de barras. Y en este caso también es lo que nosotros llamamos un gráfico cruzado y podemos hacerle dos formas. Entonces aquí presento dos formas. Una forma es presentando solo una barra en donde miren que aquí el número, aquí podemos colocar las etiquetas para hacer énfasis en lo que vale cada una de ellas. ¿Sí? Entonces miren que aquí el total de esto es 47, que corresponde justamente al total de supplier, mire que es justamente la información que aparece acá. Entonces yo sé que el número de apariciones o de frecuencia para esta opción es 24 más 23, que es 47, y esa es justamente la altura total de la barra. Para Operation, bueno, ya sabíamos que es una. Para Customer es 4 más 4, es 8, que es, miren, es justamente esto. Entonces, lo que se hace es simplemente, prácticamente, es tomar este mismo gráfico y dividir la altura o dividir las distintas barras a alturas de dos colores, una encima de la otra, de tal forma que la suma de las dos alturas, pues, me dé exactamente la información total en esta tabla. Pero digamos que yo divido la información en dos. ¿Listo? Esa es una opción. Otra opción es simplemente colocar la información una al lado de la otra. Entonces acá de nuevo podemos darle a agregar etiquetas simplemente para darnos cuenta efectivamente cuál es la altura de cada una de esas barras para que nos quede totalmente claro y para que podamos hacer un contraste que se entienda y listo. ¿Sí? Entonces en este caso miren que lo que me está diciendo esto es que para la opción carrier entonces me está apareciendo 2 para femenino porque el azul es femenino y 1 para masculino y miren que corresponde exactamente a la misma información que tenemos acá, solo que es agregada en dos franjas o dos barras distintas. ¿Listo? Entonces también en este sentido puedo comparar qué tanto predomina las apariciones dentro de carrier de femenino versus masculino. Todo depende de lo que nosotros queramos hacer.
Entonces, lo mismo para Customer, Operation y Supply. ¿Listo? Ahora, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo realizamos uno de estos tipos de gráficos? No, entonces para realizar este tipo de gráficos simplemente es de nuevo, hacemos una selección de los datos, insertar, entonces vamos acá, gráficos de columnas o barras y bueno, si queremos un gráfico cruzado de una sola barra con datos uno encima de los otros, pues elegimos esta segunda opción, columnas apiladas, y miren que aparece el primer gráfico. ¿Sí? Y recuerden, si quiero que me aparezcan las etiquetas, le voy a agregar etiqueta de los datos. Y ahí me aparecen los datos. Acá, para que quede bien claro a qué corresponde o qué corresponde cada uno de los segmentos de barra que están ahí. Esa es una opción. O otra opción que tenemos es esta de acá y el procedimiento es exactamente el mismo. Entonces vamos a insertar, vamos acá insertar gráficos de columnas o de barras, pero en este caso elegimos la primera opción, columnas agrupadas. ¿Listo? Y en ese caso, mire que obtenemos una gráfica exactamente igual a la segunda, en la que sí presentamos la información, ¿sí?, de nuestra tabla, pero en este caso en barras separadas, para hacer un poquito más de énfasis en las tendencias que se tienen dentro de cada una de las distintos grupos o categorías que tenemos, que están en el eje X, versus las subclases en las cuales hemos partido nuestra información, que en este caso es el género femenino y masculino. Y así, pues tenemos un gráfico cruzado. Los gráficos cruzados entonces nos sirven mucho cuando queremos contrastar información acerca de un grupo en específico, una clase en específico versus otra cualidad o otra categoría para la cual hemos recolectado datos en nuestra tabla. Pero en el caso en que nosotros queramos hacer énfasis más en términos de proporción y no de frecuencia, tenemos las gráficos de tarta. Y como les menciono, cuando queremos hacer énfasis, ¿sí?, no en la frecuencia, sino más en la proporción, tenemos que utilizar un gráfico de tarta. ¿Sí? Y en un gráfico de tarta nosotros utilizamos, ¿sí?, una figura geométrica que en este caso por lo general siempre es un círculo para representar la división de un todo en sus partes integrantes. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar un círculo como aparece acá, que va a representar el total de las apariciones, y los segmentos o los trozos de la tarta en los que se parte nuestro círculo representan las proporciones a las cuales corresponde la información en particular que nosotros estamos considerando. Entonces, miremos acá, ¿sí? Este es un gráfico de tarta. Sí, en este caso estamos interesados más es en la proporción y no en la frecuencia. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo acá? Pues obviamente lo primero es realizar nuestra tabla de frecuencia. En este caso, yo no hice una tabla de frecuencia para la columna org type, sino que la hice para el género. Entonces, para esa parte yo trabajé fue con esta tercera columna. Y lo que he hecho es primero construir mi tabla de frecuencia. Todo siempre parte primero de construir la tabla de frecuencia. Y de nuevo, entonces vengo acá, selecciono mis datos, le doy insertar y busco acá, insertar gráfico circular y anillos. Y pues yo elegí un gráfico circular, aunque ustedes también pueden hacer un gráfico circular en 3D. ¿Listo? Pero bueno, quedémonos con un gráfico circular y ahí aparece mi gráfico circular.
¿Listo? Ahora, para que quede totalmente claro cuál es la distribución de proporciones, pues damos clic sobre el gráfico y de nuevo le damos agregar etiquetas. ¿Listo? Miren que aquí cuando le di agregar etiquetas, me apareció fue la etiqueta que corresponde no al porcentaje, sino que corresponde a la frecuencia. Entonces, esta parte en naranja aparece 29 veces, esta parte en azul aparece 30 veces como se menciona acá. ¿Listo? ¿Y de dónde salen estos porcentajes? Pues si ustedes cogen 29 y lo dividen entre el número total de apariciones o sobre el total general, pues resulta que les va a dar 0.49, que es el 49%. Y si ustedes dividen 30 entre el total general, ¿sí? Siempre el número de apariciones dividido entre el número total de observaciones les va a dar, entonces en este caso, este 51%. ¿Listo? Ahora, ¿cómo hago para que en vez de la frecuencia, como aparece acá, me aparezcan los porcentajes? Pues de nuevo, uno puede dar formato a la etiqueta de datos y acá decirle que simplemente me presente los porcentajes. Entonces, como aquí yo dejé la opción valor, pues me aparece el valor de la frecuencia, que es 29, un punto y coma y el porcentaje. Pero como yo estoy interesado más en el porcentaje, pues le quito o borro la opción valor y listo. Me va a salir solo el porcentaje. Y listo. Ahí tenemos mi gráfico de tarta. Y de nuevo, recordemos que el gráfico de tarta se utiliza cuando quiero hacer énfasis en especial sobre la proporción y no sobre la frecuencia. Y finalmente tenemos un diagrama de Pareto. Y el diagrama de Pareto es especialmente útil para distinguir información o para separar información entre las más relevantes y las menos relevantes, ¿sí? Estos diagramas de Pareto también se llaman, o ustedes los pueden encontrar como diagramas o regla de 80-20, ¿sí? Porque este diagrama representa o me hace ver, ¿sí?, aquellas cosas que deben abordarse primero, y esas cosas que deben abordarse primero simplemente corresponden al 80% de apariciones que nosotros podemos ver en una tabla de frecuencia. Y el otro 20% digamos que no es tan relevante, entonces de momento no es necesario considerarse. Por eso se llama una regla 80-20. Entonces, se utiliza o lo utilizamos cuando los directivos necesitan identificar las principales causas de los problemas e intentar corregirlas rápidamente, con un coste mínimo. Y en ese caso, a menudo se utiliza un gráfico de barras especial llamado diagrama de Pareto, y se debe a un economista italiano de nombre Vilfredo Pareto, que señaló que en la mayoría de los casos, un pequeño número de factores es responsable de la mayoría de problemas. ¿Sí? Obviamente, si estamos hablando en términos de problemas. El diagrama de Pareto ordena las barras de izquierda a derecha para poner el acento en las causas más frecuentes de defectos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros queremos identificar los principales problemas, por ejemplo, en una cadena de producción, pues simplemente primero tenemos que obtener los datos de los principales o bueno, de los posibles problemas que pueden aparecer en una cadena de producción. Luego vamos a hacer una tabla de frecuencia para esos datos. ¿Sí? Solo que vamos a organizar ahora los datos de mayor frecuencia a menor frecuencia. Y en ese orden vamos a hacer un gráfico de barras. Inicialmente solo el gráfico de barras. Entonces, ¿qué pasa? Un diagrama de Pareto es un gráfico de barras que muestra la frecuencia de las causas de los defectos. La barra de la izquierda indica la causa más frecuente, ¿sí? Entonces, la que aparece con mayor frecuencia, es decir, ordena los datos del mayor al menor. Y las de la derecha indican las causas con frecuencias decrecientes. Los diagramas de Pareto se utilizan para separar lo poco vital de lo
mucho vital, por decirlo de alguna forma. Entonces volvemos a nuestro diagrama, a nuestro a nuestra columna org type, ¿sí? La primera que hemos estado utilizando. Y para eso tenemos, en este caso, nuestra tabla de frecuencia. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un gráfico de barras. ¿Sí? Pero ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar la información. ¿Sí? Entonces, miremos acá, voy a ponerle etiquetas para que nos demos cuenta de algo. ¿Listo? Entonces, primero tenemos el total general. ¿Listo? Bueno, aunque aquí voy a corregir, no debería salirme este total general, voy a corregir esta información. Entonces, me disculpan, voy a borrar todo este gráfico. Ahí introduje información que no debía, entonces vamos acá, le vamos a insertar, ¿sí? Vamos a dar acá, vamos a buscar, disculpen acá, columnas agrupadas y línea de eje secundario. Entonces, por acá. Aquí está. Pareto. Aquí donde dice Pareto. ¿Listo? Listo. Acá hay un error que no debería salir total general, entonces simplemente le vamos a dar clic derecho, seleccionar datos, y aquí me dicen, miren que estoy de la A173 a la B179, pero necesito solo hasta la 178, entonces solo vamos a cambiar esa parte. Listo, ahora sí me sale mejor. Listo. Y acá, pues le voy a dar agregar etiqueta de datos. Y ahora sí me va a salir, miren, es la misma gráfica, ¿sí? De barras, pero ordenada de mayor a menor. Entonces, ¿cuál es el de mayor aparición? Miren, ustedes se pueden dar cuenta, es 47, ¿listo? Que es justamente la primera. Luego, ¿cuál es la que sigue? La más frecuente, el 8. Entonces, enseguida viene esta que es 8. Luego aparece el 3, ¿sí? Que es la siguiente en frecuencia, y por último la que tiene 1 en frecuencia, y listo. Eso es lo que nosotros hacemos con el diagrama de Pareto, ¿sí? Lo primero es organizar los datos. Voy a cambiar el color. Lo que nosotros hacemos es organizar los datos, ¿sí? Del mayor al menor, para hacer énfasis en que en teoría estos primeros que aparecen son los más relevantes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, a la izquierda aparece una escala de frecuencia, que es justamente esta. Y a la derecha aparece una escala de porcentajes. Ustedes dirán, ¿a qué corresponde cada uno de esos porcentajes? ¿Listo? Pues esos son una frecuencia acumulada o una frecuencia relativa acumulada. ¿A qué corresponde eso? La frecuencia relativa acumulada se obtiene primero de las frecuencias relativas. ¿Y cómo se obtienen las frecuencias relativas? Se obtienen de la siguiente forma. Cogen el número de apariciones, que en este caso voy a escribirla, ni siquiera voy a hacerlo así. Voy a escribirlo, entonces es la entrada B, en este caso B175, que corresponde simplemente a esto, y lo dividen entre el total general, que es B179. ¿Listo? Y vamos a fijar ese 179. Disculpen. En orden. Entonces, primero tenemos que ordenarlos. Entonces, primero aparece el de 100. Este de acá, que es de 47. Entonces, voy a organizar estos. Primero.
acá. Vamos a ordenar de mayor a menor. Listo, ahora sí. Y ahora sí vamos a hacer la frecuencia relativa. ¿Sí? Lo primero siempre es organizar de mayor a menor. Siempre. ¿Listo? Siempre de mayor a menor. Y la frecuencia relativa entonces es B 175 dividido entre el total general, que es B 179, y aquí para que no se mueva le coloco un signo de peso. Listo. Y bueno, vamos a extender esto de acá. Esa es la frecuencia relativa para cada uno de ellos. Pero la frecuencia acumulada simplemente se obtiene así, y es a este valor que coloque aquí le sumo el siguiente. Entonces a este valor de acá le sumo este que está acá. Por eso se llama frecuencia acumulada. Voy sumando de forma sucesiva, ¿sí?, las frecuencias. Entonces esto es igual a este más este de acá. ¿Listo? Y así sucesivamente. De nuevo, este es igual a la anterior frecuencia más la de la fila que está al lado. Y listo, al final siempre tiene que dar 1. Entonces, estos numeritos de acá son las alturas que justamente me aparecen acá. Entonces, si ustedes colocan o se dan cuenta, esta alturita de este punto que está acá, que acabé de seleccionar, este que está acá, ¿sí?, corresponde justamente a la frecuencia acumulada que está acá, 0.79. Y ustedes se dan cuenta que sí, miren, efectivamente este valorcito de acá, si ustedes vienen aquí en altura, pues es como 0.79. ¿Listo? Este segundo numerito de acá, que es 0.93, vendría siendo esta altura de acá, ¿sí?, que es donde se rompe la línea. Ahí, 0.93. Y si ustedes vienen y miran, sí, efectivamente es como 0.93. Aquí, que es donde otra vez rompe la línea, que es justamente en la mitad de la barrita que está acá, esto de acá, esa altura es de 0.98 o el 98%, que es lo que aparece acá. Y finalmente, pues tenemos el 1%, que es este que está acá. Entonces, esta línea de acá hace referencia a los porcentajes acumulados que corresponden a cada una de estas barras, ¿sí? Entonces, al porcentaje de esta barra le sumo el de esta barra y ese es este numerito de acá. Ahora, al porcentaje de esta barra le sumo el de esta barra y el de esta barra y ese me aparece acá. Y finalmente, al de esta barra le sumo el de las tres anteriores y me aparece este de acá. Ya esto viene, o aquí sucede lo que les mencionaba anteriormente. ¿Por qué se llama regla 80-20? Se llama regla 80-20 porque nosotros miramos este 80%. ¿Listo? Y todo lo que está en ese 80% hacia la izquierda, en teoría, son los aspectos más relevantes que nosotros deberíamos considerar a la hora de resolver problemas o para decidir qué es lo más relevante. Si todo lo que sume un porcentaje es 80%, deberían ser los aspectos más importantes a los cuales yo debo prestar atención. Entonces, por ejemplo, vamos a modificar